Para enlazarnos telefónicamente con el defensor del pueblo, con el doctor Walter Gutiérrez, para analizar un poco esta coyuntura y cuál es la posición de la Defensoría frente a los acontecimientos vividos esta semana. Doctor Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido En Contacto. Encantado de saludarlo. ¿Cuál es la reflexión que se hace desde la Defensoría del Pueblo de estas horas complicadas que estamos viviendo en la política nacional? Bueno, una enorme preocupación, pero también una expectativa, porque consideramos que esta es una oportunidad para que se instale un gobierno amplio, plural, que se comprometa muy activamente en la materialización de derechos y en el cierre de las brechas de desigualdad, enormes brechas de desigualdad que existe en el país. Vemos que hay un absoluto divorcio entre la ciudadanía y los gobernantes. No solamente divorcio, yo diría un rechazo y una indignación. Y déjeme decirle que esto sucede porque hay un problema de entendimiento de cuál es la función del funcionario público de las más altas autoridades. Es verdad que la tarea es que la economía crezca, que se estén seguras las fronteras, todo eso es importante. Pero lo que les interesa a los ciudadanos es que los derechos fundamentales, el derecho a la salud, el acceso al medicamento, la educación, el cierre de la brecha de infraestructura educativa, la infraestructura de transportes, todos esos derechos son los que conectan directamente con el día a día del ciudadano. Y ellos sienten que eso no es lo que está haciendo el Estado. Y si lo está haciendo de una manera muy marginal que no se llega a sentir. ¿Qué vemos? Vemos que los funcionarios distorsionan su función y se ocupan de intereses particulares, se ocupan de correr sobre granjerías políticas, y por eso la indignación y por eso el divorcio. Por lo tanto, la segunda tarea es reenfocar la función del Estado, no solo crear un gobierno de amplia base, un gobierno plural, sino reenfocar la función del Estado a partir de los derechos, porque el sentido de la democracia es que los derechos se materialicen. Sin derechos no hay ciudadanos, sin ciudadanos no hay democracia. Así es, que el Estado, finalmente, el brazo del Estado llegue a todo el país, que se sienta, ¿no? Muchas veces el ciudadano se siente abandonado por el Estado y es ahí donde empiezan a calar posturas radicales de las cuales después nos podemos arrepentir. No solamente hay ausencia del Estado, sino yo diría que la ciudadanía siente indiferencia del Estado, lo cual es peor, y por eso hay esa indignación. Por eso yo creo que aquí estamos frente a una oportunidad, hay una responsabilidad que tienen los congresistas, que tiene el presidente, el nuevo gabinete, todos, absolutamente todos tenemos la responsabilidad de asumir nuestro papel, nuestra tarea en esta hora tan demandante. Y de bajarle un poco, como usted dice, a esta crispación, ¿no es cierto? Poner un poco, hacer un llamado a la calma para que esta transición sea rápida, sea democrática y no ir más allá, ¿no? En estos momentos no es hora de pedir cosas que pueden generar aún más crispación, como por ejemplo que renuncie el presidente, el vicepresidente Vizcarra, para que haya una crisis total, que se cierre el Parlamento, que hayan cambios constitucionales. No es la hora de hacer eso, sino más bien de poner un freno de mano y tratar de que este trance pase lo más rápido posible. Esta es la hora de hacer tres cosas. Primero, cumplir la Constitución, cumplir la sucesión constitucional. Es la hora de asumir responsabilidades, cambiar ese enfoque al que acabo de hacer alusión, cuál es la verdadera función del Estado. Pero si no queremos que dentro de 5 o 10 años volvamos a estar en el mismo punto, también tenemos que hacer reformas. Reformas ordenadas, reformas dentro del marco de la Constitución, reformas de la institucionalidad del país, de la relación entre los poderes del Estado, de la función de los congresistas. Esas son reformas que hay que hacer y hay que exigirle a los congresistas que se hagan. Reforma de cómo llega el dinero a los partidos políticos, reformas que tengan que ver con transparencia, con eficiencia y con un combate efectivo contra la corrupción. Esa tarea, no es que esto se trata aquí de voltear la página. He escuchado decir, tenemos que voltear rápidamente la página. Sí, de acuerdo, volteemos la página, pero de ninguna manera cerremos los ojos y mucho menos crucemos los brazos y no hagamos nada respecto a las tareas, a las asignaturas que hoy día el país demanda, que son las que acabo de indicar.
Así es, porque no solamente el presidente Kuczynski se va a ir con nota jalada, el Parlamento también está en rojo y desde hace mucho tiempo y no hace justamente esas reformas a las que usted hace alusión. Así es, por eso creo que es un momento crítico, pero también al mismo tiempo, como decía al inicio, es una oportunidad principalmente para las autoridades políticas. A veces se habla del Estado, pero mire, el Estado es una abstracción, una entelequia. Son los gobernantes, son los funcionarios quienes encarnan, representan al Estado y son quienes tienen que cumplir una tarea muy importante en ese momento. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Encantado, gusto saludar. Muy buenas tardes.